Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto poder saludarles en esta hora. Es una bendición poder estar de nuevo con ustedes en esta plataforma virtual que el Señor nos ha permitido estar, y es una bendición poder compartir. Gracias a Dios porque nuevamente podemos ministrar la palabra del Señor a través de este medio, y pues hoy nos corresponde hablar un poquitito del tema doctrinal que hemos estado, gracias a Dios, avanzando en él. Quizás quisiéramos ir más avanzados, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la forma como el Señor nos permite llevar. Vamos a orar, nos presentamos delante del Señor y le pedimos a Él su respaldo y su bendición. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre, te agradecemos de una manera muy especial porque nos permites poder estar delante de ti. Señor, tú conoces nuestro propósito, el anhelo de nuestro corazón, papito. Yo te pido por favor que tú, Señor, te glorifiques, te manifiestes grande y poderosamente, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor, y que la enseñanza que traigas sobre nosotros sea una enseñanza, Señor, muy, muy especial para que nosotros seamos edificados, enseñados, instruidos, capacitados, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo estamos solicitando, te lo pedimos, Señor del cielo. Gracias te damos, Padre de la gloria. Amén y amén. Fíjese, mi amado hermano, que cuando nosotros hablamos del tiempo en la palabra del Señor, existen bastantes palabras en el idioma hebreo y griego que se traducen como tiempo. Si no estoy mal, por lo menos hay unas 50 o 60 palabras que se pueden traducir como tiempo. Sin embargo, de esas 50 o de esa cantidad de palabras, porque no tengo el dato exacto, resulta que hay 3 que son determinantes. Aunque voy a quizás a mezclar aquí algunas palabras hebreas y griegas con el propósito solamente de darme a entender, de hacerlo didáctico. Pero, por ejemplo, hermano, hay un tiempo que es el tiempo de Dios, es el tiempo de la eternidad. Ese tiempo en el idioma hebreo se conoce como el tiempo olam. Cuando se habla del olam se está hablando de la eternidad. Luego está el tiempo del hombre, que es el tiempo cronos, es el tiempo con el que nosotros pues vivimos prácticamente, es decir, hablamos de días, de meses, de horas, de segundos, de minutos, de semanas. Ese es el tiempo cronos, un tiempo cronológico. Pero hay otro tiempo que es un tiempo donde Dios visita al hombre, y ese tiempo se conoce como el tiempo kairos. La primera palabra que utilicé es hebrea, es decir, olam. Las dos siguientes palabras son griegas, cronos y kairos. Esas son 2 palabras griegas. Pero entonces para que nosotros podamos comprenderlo, es como que Dios se saliera de la eternidad por un momentito y se metiera al tiempo cronos, al tiempo del hombre. Dios se saliera de su tiempo y se metiera. Él no se sale, pues solo es para, como le digo, hacerlo didáctico. Se saliera de la eternidad y se metiera en el tiempo del hombre, en el tiempo cronos. Entonces a eso se le conoce como kairos. Y yo creo que nosotros hemos visto en toda la palabra del Señor y en la misma experiencia personal cómo el Señor ha marcado diferentes tiempos en los cuales Él se introduce a la humanidad para poder hacer cosas muy específicas y muy especiales. Así que yo quisiera entonces leer con ustedes un verso para empezar a platicar con relación a esto. Y quisiera que fuera conmigo al primer libro o primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 1. Dice el apóstol Pablo: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos. Esa palabra tiempos la marqué con un color distinto porque es precisamente la palabra kairos. Y a las épocas no tenéis necesidad de que se os escriba nada.
es como que el apóstol Pablo está diciendo que no es necesario escribir porque la iglesia de los tesalonicenses en ese momento pues conoce los tiempos kairos de Dios. Es decir, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba porque ustedes son conocedores de esos tiempos que Dios ha marcado, de las manifestaciones que Dios ha tenido sobre sus vidas. Entonces hermano, yo como le digo, pues hoy queremos platicar el tema los kairos de Dios, o los tiempos particulares, los tiempos específicos donde Dios se manifiesta. Y es que definitivamente tenemos que ver algunas cosas aquí que son importantes. Por ejemplo, la palabra kairos significa ocasión. Fíjese, ocasión, es un momento especial, así como cuando hablamos de las frutas o hablamos de las flores, dice tal, bueno, ahora ha cambiado mucho eso, ¿verdad? Porque, hermano, con tanta manipulación que hay, pues se siembra en cualquier época, se siembra, pero yo recuerdo que antes habían épocas específicas donde habían tipos de frutas, ¿verdad? Hermano, la fruta, por ejemplo, el mango solamente era en el tiempo del verano, tal otra fruta solo en tiempo de invierno, tal otra, hermano, y así, igual con las flores, igual. Entonces cuando se habla de una ocasión, se está hablando de eso, ¿verdad? Que es un tiempo específico donde se da. Me llama mucho la atención que un kairos es una oportunidad de parte del Señor. Entonces, ¿cuántas veces quizás nosotros, al igual que le pasó a Israel, que tal vez me voy a adelantar un poquitito, ¿verdad? Pero ya lo vamos a especificar más. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado como le pasó al pueblo de Israel, que no pudo distinguir un tiempo, y por eso perdieron una tremenda bendición? Claro, el haber hecho eso ellos a nosotros nos abrió la puerta para entrar al evangelio, ¿verdad? Porque al rechazar ellos aquella oportunidad de salvación que venía de parte del Padre, nos abrió la tremenda puerta de salvación a nosotros, y bendito sea el Señor por eso. Pero entonces, como le digo, me llama la atención que significa oportunidad. ¿Por qué me llama la atención? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Al ser un Dios de oportunidades, nosotros tenemos que entender que definitivamente cuando hablamos de un kairos de Dios, es porque Dios nos está abriendo una puerta, nos está abriendo una dimensión. Dios nos está poniendo las cosas mucho más fáciles, que es como cuando se habla de la amnistía, ¿verdad? Hermano, digamos, hay que pagar impuestos, y por ejemplo, el IVA está al 12%, ¿verdad? Entonces hay que pagar el impuesto del IVA, y de repente sale una amnistía, dice, bueno, todos los que deban el IVA y no lo hayan podido pagar, entonces se les va a aceptar el 5%. Esos quisieran muchos, ¿verdad? Pero solo por poner un ejemplo. Entonces es una oportunidad que se da, es un tiempo específico, es una sazón. Fíjese que dice, señala una época o un tiempo especial. Una época, así como cuando Jesús dice que sabiendo que había una unción de sanidad en aquel momento, se puso a orar por los enfermos, y todos por los que oró estaban sanos, fueron sanos, ¿verdad? Entonces es un tiempo especial. Este puede ser largo o corto, o sea, eso ya es una determinación de la pura soberanía de Dios, que puede ser un tiempo que sea largo o un tiempo que sea corto, durante el cual, dice, se efectúan acontecimientos trascendentales dentro del marco del tiempo cronológico del hombre de Dios. Nos indica, quiero tal vez hacer énfasis solamente aquí, acontecimientos trascendentales. Es decir, ya vamos a ver en los ejemplos que vamos a ir analizando, hermano, cómo esos tiempos marcaron épocas y marcaron momentos muy determinantes para el pueblo del Señor, dentro del marco del tiempo cronológico del hombre. Nos indica también los tiempos decisivos y las oportunidades que Dios tiene designados para nosotros. Dios tiene tiempos específicos. Por eso, hermano, nosotros no podemos ni adelantarnos al tiempo de Dios ni retrasarnos. Aún para lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hay un tiempo. Hay un tiempo, y es muy importante que ese tiempo sea marcado por cada uno de nosotros. O sea conocido por cada uno de nosotros. Veamos algunos de estos tiempos.
Mire en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Este es un tiempo muy conocido, ¿verdad? Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Mire, entonces hay kairos de refrigerio, hay un tiempo de refrigerio. Hermano, a veces hay personas que dicen, es que mire, pastor, me ha tocado muy duro, he sufrido esto, he pasado por tal y tal cosa, he vivido tal y tal otra, y no sé cómo, y hermano, y piensan que nunca van a salir de ahí. No, hermano, tal vez el Señor está poniendo esa situación para hacernos reflexionar en algo, porque nada viene con despropósito, pero aquí el Señor marca realmente que hay requisitos para esos tiempos de refrigerio, porque realmente no para siempre se tría el trigo. Entonces aquí dice, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Es decir, que el arrepentimiento y la conversión nos abre la puerta para que nosotros entremos a esos tiempos de refrigerio. Ahora, esta palabra refrigerio viene del griego anapsuxis, que significa recuperar el aliento, revivir y dar refrigerio. Entonces realmente, hermano, cuando hablamos de un refrigerio, no es, podrían experimentarlo cualquier persona cristiana, pues, pero realmente es una persona que ha ido perdiendo, en la medida que va avanzando, en la medida que va desarrollando, se ha ido perdiendo realmente el aliento, ha ido perdiendo las fuerzas, ha ido perdiendo todo, la vida, porque ahí significa revivir también. Viene de la concordancia Strong 403. Entonces, anapsuxis realmente es, hermano, es un tiempo para revivir, para levantarse, para despertar, para caminar. Es un tiempo de una visitación específica de parte de Dios, donde nos refresca, así como cuando Jesús estaba en el desierto y dice la palabra del Señor que un ángel venía y lo fortalecía. Pues de la misma manera nos toca a nosotros, hermano, ¿verdad? A veces nos toca pasar tiempos, hermano, difíciles, y de repente el Señor envía un tiempo de refrigerio, un tiempo de tranquilidad, un tiempo de paz, un tiempo de reposo, porque realmente la Escritura dice que vamos de gloria en gloria, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso. Pero también, hermano, tenemos que saber que a veces pasamos por adversidades, pasamos por desiertos, pasamos por pruebas, y el Señor lo permite con un propósito. Estos tiempos realmente, hermano, por el concepto que da, que hay que arrepentirse, hay que convertirse, entonces nosotros los empezamos a experimentar desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, desde el momento que nosotros hemos experimentado la gracia de la salvación del Señor. Entonces vienen esas etapas, hermano, para nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuáles son las etapas que trae el tiempo de refrigerio, hermano? O más bien dicho, el kairos de refrigerio va antecedido de estas tres etapas, esas tres cosas. Número uno, el arrepentimiento, ¿verdad? Número uno, el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambio de forma de pensar. Cambio de forma de pensar. Es decir, tiene que haber un cambio radical en nuestra vida, un cambio de opinión, porque como ya cambiamos de forma de pensar, entonces hay cambio de opinión, hay cambio de propósitos, nos apartamos para Dios, nos consagramos para Él. Eso es el arrepentimiento. La conversión es un cambio de actitud, ¿verdad? Cuando nosotros salimos de las tinieblas y nos volvemos de aquellas cosas vanas y decimos, ya no participo de esto, ya hay un cambio de actitud conforme a la forma de pensar. Así es nuestro actuar. Entonces eso es la conversión, y el hecho que nuestros pecados sean borrados, definitivamente, hermano, es cuando nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor. Entonces, desde el momento que aceptamos a Cristo, hermano, pueden llegar los tiempos de refrigerio, pero no una vez, pueden llegar varias veces, ¿verdad?, a nuestra vida y experimentar esa bendición extraordinaria. Así que, hermano, los tiempos de refrigerio es un tiempo para recuperar el aliento, es un tiempo para recuperar la fuerza, es un tiempo para renovarse, es un tiempo para ser fortalecido, para ser lleno, para ser ministrado, para ser liberado, para ser restaurado, porque vienen otras etapas también para nuestra vida. Sigamos adelante.
están los kairos de visitación o tiempos de visitación. Según Lucas capítulo 19, versículo número 44, dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Está hablándole a Jerusalén, ¿verdad? Porque no conociste el tiempo de la visitación. Entonces, hermano, realmente el tiempo de la visitación es más o menos así como cuando hay una persona que, hermano, en tiempo de invierno, ¿verdad? No tiene una secadora quizás en su casa y entonces lava su ropita, ¿verdad? Pero resulta que el tiempo está lluvioso y entonces su ropa se puede mojar. Entonces de repente sucede, hermano, que aparece el sol, ¿verdad? De repente, hermano, se van las nubes, aparece el sol y, hermano, empieza a alumbrar, y aquella persona tiene que estar atenta porque la está visitando ese solito que ella necesita para que su ropa se le pueda secar. Entonces, de la misma manera, eso fue el problema de Israel, que Israel no estaba atento a la visitación. Esperaban un Mesías y lamentablemente, hermano, hasta hoy en día lo siguen esperando, cuando él, claro, también nosotros lo esperamos, pero en otra faceta. Ellos lo esperan para salvación, nosotros lo esperamos, hermano, para las bodas del Cordero, ¿verdad? Nosotros lo esperamos para otra etapa. Ellos todavía están esperándolo como Mesías porque no se dieron cuenta en qué momento llegó la visitación del Señor. Entonces, creo que es muy importante, hermano, que nosotros entendamos que Dios siempre ha visitado y visita a la humanidad. Por eso es que el salmista dice que es el hombre para que de él te acuerdes, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. O sea, ¿quién es el hombre para que tú llegues a tocar la puerta de su casa, para que tú lo visites con una sanidad, que tú lo visites de diferentes maneras? Entonces, el Señor siempre ha querido visitar a su pueblo, siempre lo ha hecho, ¿verdad, hermano? Veamos aquí, hermano, algunas razones por las cuales el Señor visita a su iglesia. Mire, por ejemplo, Marcos capítulo 8, verso 14, dice: al llegar a Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Entonces, mire, el Señor visitó aquella casa, la casa del apóstol Pedro, ¿verdad, hermano? Y ahí estaba una mujer que era la suegra de Pedro, que estaba enferma, que estaba con fiebre, y entonces el Señor la visitó, hermano, para llevarle sanidad. Ella dice aquí la Escritura que inmediatamente, hermano, se levantó y le servía. Entonces quiere decir que el Señor nos visita, hermano, para traer sanidad, para liberarnos de cualquier tipo de enfermedad, hermano, que nos pueda estar aquejando a nosotros, y la verdad que Él hace su obra perfecta en nuestra vida. Creo que cada uno de nosotros, hermano, podemos estar conscientes de que el Señor siempre nos ha visitado para que nosotros podamos recibir esa sanidad. Pero ahora la pregunta es: ¿y qué hacemos nosotros en respuesta a lo que el Señor hace? Porque la suegra de Pedro lo que hacía es que inmediatamente le fue a servir al Señor, ¿verdad, hermano? Se levantó y le servía al Señor. A veces nosotros solamente recibimos los beneficios de este evangelio tan precioso, pero no mostramos nuestra gratitud para con el Señor. Otro de los casos sería el caso, hermano, de Zaqueo, ¿verdad? Mire lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 5. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, al Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Mire qué tremendo, hermano, porque aquí el Señor visitó la casa de Zaqueo, y sobre todo a él, ¿verdad, hermano? Para que toda su casa fuera salva. Recuérdese que la misma palabra del Señor en el libro de los Hechos, cuando aquel hombre, hermano, el carcelero, preguntó qué he de hacer para ser salvo, y
y el apóstol Pablo le contestó: cree tú y serás salvo tú y también toda tu casa. Así que, hermano, definitivamente el Señor quiere visitarnos sin importar nuestra condición económica, porque Zaqueo era un hombre, hermano, que tenía muchos bienes, ¿verdad? Hermano, no importa nuestra condición social, académica, no importa si tenemos defectos, si tenemos cualquier tipo de situación, no es importante. Cuando Dios quiere visitar a una persona, la visita, hermano, para que esa persona pueda alcanzar la salvación, hermano, y no hay nada que pueda impedir que alguien se salve, hermano. Y recordemos que el Señor Jesucristo dice ahí en este pasaje, en este versículo número 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, dentro de los tiempos de visitación, hermano, hay tiempos para que el Señor visita para sanar, hay tiempos que el Señor visita para liberar, hay tiempos que el Señor visita, hermano, como en el caso de este hombre Zaqueo, para salvarlo. Mire lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 21. Y el Señor visitó a Ana. Este todavía es más específico. Y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Hermano, ¿cuál fue la visitación aquí? La visitación de parte del Señor fue con fertilidad. El Señor visitó a esta mujer llamada Ana, que era estéril, y la visitó. ¿Para qué la visitó? Para traer fertilidad sobre su cuerpo, sobre su vientre, hermano, y que ella pudiera dar a luz. Y después de que no daba luz, dice aquí que dio a luz 5 hijos. Imagínense usted, hermano. Entonces el Señor siempre va a estar dispuesto. Por supuesto que siempre, hermano, hay requisitos para recibir todas las bendiciones de parte del Señor. A veces solo hay que creer, a veces, hermano, hay que obedecer en otras cosas, qué sé yo. Hay diferentes requisitos que el Señor nos presenta, pero Él siempre va a bendecir, a respaldar la paciencia, la espera que nosotros podamos tener, hermano, la entrega que nosotros podamos tener. En el caso de Ana, hermano, definitivamente el Señor le había hecho promesas y promesas grandes a Ana, hermano, y a través del sacerdote Elí le dijo él no fue el que le dijo: el Señor conceda la petición de tu corazón, fue lo que le dijo el sacerdote Elí. Entonces, hermano, el Señor iba a cumplir esa promesa de tal manera que Ana vio la respuesta de parte del Señor. De la misma forma, creo que a nosotros, hermano, tenemos que estar conscientes que el Señor siempre nos quiere visitar, hermano, y que el Señor, las promesas que nos ha dado, no importa cuánto tiempo tarden, siempre se van a dar en nuestra vida. Siempre, hermano, vamos a experimentar cosas grandes de parte del Señor. Miremos otro de los tiempos de reforma, o kairos de reforma. Hebreos capítulo 9, versículo 10. Y solo son prescripciones carnales que versan sobre comidas y bebidas y sobre abluciones, o sea, lavamientos de todo género. Pero esta parte es la que me interesa: impuestas hasta el tiempo de la reforma, hasta el tiempo de la reforma. Mire, hermano, el término que se utiliza ahí para hablar de reforma es diortosis, que en el sentido propio quiere decir rectificar. Es decir, esa reformar es rectificar, porque quizás se perdió la forma, entonces hay que reformarlo, ¿verdad? Viene del griego 1357, indica un tiempo en el que lo imperfecto, lo inadecuado, será suplantado por un mejor orden de cosas, ¿verdad? Esto prácticamente, hermano, nosotros tenemos que entender que es una etapa de transición, ¿verdad? En las que el Señor vuelve a trabajar con nosotros, hermano, aquellas bases, aquellos fundamentos que en algún momento, hermano, quizás por alguna situación se empezaron a deformar, y el Señor empieza a trabajar y empieza a moldear en nosotros, hermano, porque hay cosas que tal vez a nosotros nos parecen correctas, pero que delante de Dios no sean muy agradables, ¿verdad? Entonces, quizás en el principio de nuestra vida, o así como le dice a la iglesia de Éfeso: arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, no se lo dice en ese orden, ¿verdad? Pero yo lo estoy poniendo así. Hermano, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es decir, olvidaste esa parte tan importante de tu vida, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando viene ese tiempo, realmente nosotros somos cambiados, somos reformados, somos restaurados, entramos a una etapa distinta, a una nueva forma de vida, hermano, y esa reforma puede ser de diferentes tipos, ¿verdad? Por ejemplo,
hermano, del apóstol Pablo. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo número 1, 9, versículo 1. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Mire qué tremendo, hermano, porque aquí el Señor está reformando a Pablo, porque él, según el concepto que él tenía, él estaba caminando en el orden correcto, y que si era un religioso, y el Señor lo reforma de un religioso, lo reforma, hermano, lo transforma, hermano, hace una obra preciosa ahí con el apóstol Pablo, de tal manera que llega a ser un predicador extraordinario, un maestro, hermano, un apóstol del Espíritu, llega a ser el perito, arquitecto de la iglesia. Pero tuvo que haber una transformación, tuvo que haber una reforma de parte del Señor. Ese hombre que había sido instruido a los pies de aquel hombre llamado Gamaliel, era conocedor de la palabra, pero se oponía realmente al Señor y a su iglesia, ¿verdad? Entonces según él estaba haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, pero cuando tuvo un encuentro verdadero con el Señor, hermano, lo derribó a tierra. Entonces él empezó a vivir de una manera distinta, de una manera reformada. Así que los tiempos de reforma, hermano, cuando vengan a nuestra vida, no debemos de resistirnos, porque a veces nos amoldamos, a veces nos acomodamos a ciertas cosas, a cierta forma de hacer las cosas, y el Señor permite, hermano, que nosotros podamos recibir esa reforma en nuestra vida y querer transformarnos para que nosotros seamos instrumentos útiles al Señor, como lo dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que el que se limpia de estas cosas será, dice, un instrumento útil para el dueño, ¿verdad? Y para toda buena obra también. Avancemos. Otro ejemplo sería el caso de Nicodemo, ¿verdad? Que cuando nosotros vemos a Nicodemo, bueno, todo este relato usted lo conoce, hermano. Nicodemo no entendía cómo hermano, cómo es que era posible que había que nacer de nuevo. Él decía: ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo es eso? Voy a volver a entrar al vientre de mi madre. Y entonces el Señor le empezó a hablar, hermano, de que era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino. Luego, hermano, le dijo que había que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino. Y le empezó a explicar varias cosas. Es decir que, hermano, el Señor, este maestro, este doctor de la ley, ahora se convirtió en un verdadero discípulo. Según los judíos lo tenían como un maestro y como un doctor en la ley. Sin embargo, hermano, nosotros vemos que aquí se convirtió en uno de los discípulos del Señor, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo lindo de esto? Que a pesar de que era un maestro, eso no le impidió acercarse al Señor. Es decir, a pesar de la posición jerárquica que él tenía en Israel, eso no lo limitó para acercarse. Claro, llegó de noche con el Señor para que nadie lo viera, ¿verdad? Como uno de los discípulos secretos llegó de noche, pero al final el Señor le enseñó el camino verdadero, ¿verdad? Y esa humildad que él tuvo, definitivamente, hermano, trajo como consecuencia que él fuera un hombre reformado, ¿verdad? Y que el Señor le diera un conocimiento, las bases correctas, y para que él pudiera caminar. Yo creo que nosotros todos, una vez ya tenemos algún tiempo de estar en el Evangelio, necesitamos a veces una reforma. No nos va a gustar, porque la reforma no gusta a muchos, hermano, pero es necesaria en nuestra vida. Es como cuando en las empresas, negocios, se hace una reingeniería y los trabajadores de
aquella empresa ya se amoldaron a cierto patrón de conducta, a cierta forma de hacer las cosas, y se les cambian los horarios, se les dice que se va a hacer ahora de esta manera, que tal y tal. Y hermano, ya no, hay siempre oposición, hay siempre reacciones, ¿verdad?, en cuanto a eso. Pero realmente yo creo que en la medida que nosotros seamos humildes, entonces no solo seremos enseñados, sino seremos, hermanos, reformados para poder convertirnos en verdaderos discípulos del Señor. Veamos otro kairos, el kairos de la partida, según de Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo, el kairos de mi partida ha llegado. Mire, hermano, definitivamente el Señor le reveló al apóstol Pablo el misterio de esa partida. Primero fue para él, pero Pablo luego le extiende para todos nosotros, hermano. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Saber que también nosotros vamos a partir de esta tierra. No importa lo que otros digan, no importa si se burlan, al final de cuentas, hermano, lo importante es que, hermano, la palabra lo dice, y si la palabra lo dice, nosotros tenemos que creer, hermano, ¿verdad? Porque nosotros vamos a partir de este mundo. Ese evento que, hermano, le revelaron a Pablo primeramente de una manera personal, pero que después también se lo revelaron esto como cuerpo de Cristo, hermano, ese tiempo de la partida es lo que nosotros estamos esperando, ese momento, ese kairos de Dios de la partida. Gracias a Dios, Dios ha tenido misericordia, hermano, y ha dado un tiempecito más, como esos 7 días que se tardó en cerrarse la puerta del arca. Hermano, así estamos nosotros en este momento, ¿verdad? Hermano, y que el Señor nos ayude realmente para que podamos tener participación en ese evento tan precioso. Recuérdese que ese evento se va a dar en dos facetas, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver. Mire, esa palabra partida se traduce del griego analusis, que significa deshacer cosas tejidas, disolución en partes separadas, y se usa para designar de la partida de la vida, es decir, cuando alguien también muere, ¿verdad? Se utiliza también, pero también en este caso se utiliza cuando alguien es trasladado a una nueva dimensión, como es el caso de lo que sucederá definitivamente con la iglesia. Entonces, recordemos que según 1 Tesalonicenses 4:16 al 18, hermano, hay 2 grupos que participan en esto. Bueno, tal vez me voy a centrar a estos 2, pero podrían haber algunos grupos más, ¿verdad? Pero porque el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos, aquí está el primer grupo, ¿verdad? Los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo son ese grupo, hermano, que digámoslo físicamente, para entenderlo físicamente, murieron, pero que nosotros sabemos que solo durmieron, pero que ellos en su vida, antes de morir físicamente, ellos murieron a sus deseos, se negaron a sí mismos, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso fue lo que sucedió, se negaron a sí mismos, hermano. Cada día muero, decía el apóstol Pablo, todos los días se rendían delante del Señor. Entonces ellos durmieron, entonces ellos son los primeros que van a ser levantados. Y luego dice, se levantarán primero. Luego, versículo 17, luego nosotros, los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor, consolados pues los unos a los otros con estas palabras. El segundo grupo sería los vivientes. Este es un grupo de personas que definitivamente han alcanzado, también han muerto a sus pasiones, a sus deseos, a sus anhelos. A todos los días están haciendo eso que dice Gálatas 2:20, pero no murieron físicamente, sino que van a estar vivos hasta la venida del Señor. Entonces, como van a estar vivos, ahí, hermano, es un grupo que ha alcanzado cierta estatura, cierta madurez, ¿verdad?, espiritual, y que cuando el Señor pues venga, hermano, los muertos van a ser levantados primero, luego el grupo de los vivientes, hermano, van a ser llevados a la misma presencia del Señor. Definitivamente es la demanda, no, más bien dicho, el deseo del corazón de Dios es que todos los hijos de Dios alcancemos esa estatura espiritual. Lamentablemente, según lo que testifica, lo que certifica la misma palabra del Señor, no todos van a alcanzar esa estatura, lamentablemente.
Ok, avancemos otro poquitito. Lucas capítulo 8, verso 13. Kairos de prueba. Estos son tremendos, hermano. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Aquí está hablando de la parábola del sembrador y la semilla que cayó sobre la piedra, sobre las rocas, ¿verdad? Dice, hermano, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el kairos, en el tiempo de la prueba, se apartan. Este tiempo, hermano, como decía hace un momento, viene tarde o temprano a nuestra vida. No quisiéramos nosotros que llegara, hermano, la prueba. No quisiéramos que llegara el momento difícil. Reprendemos, desautorizamos, rechazamos, hermano, renunciamos a la prueba. Sin embargo, llega, hermano, y nosotros lo que tenemos que hacer es realmente, hermano, saber que el Señor es un Dios de misericordia, es un Dios bondadoso, y que si permite la prueba, o como dice la Escritura, si permite la herida, también trae la sanidad, hermano, y pone la venda, trae la curación para aquella herida. Así que si el Señor permite la prueba, no nos olvidemos que la palabra del Señor dice, hermano, que Él tiene una corona de vida para aquellos, hermano, que pasan el momento de la prueba. Seremos probados en diferentes facetas, definitivamente, hermano. El Señor lo quiere hacer, pero Dios es bueno, nos dará la fortaleza. Y aquí me viene a la mente el caso del apóstol Pedro, cuando el Señor le dijo, Pedro, o Simón creo que le dijo, Satanás os ha pedido para ser zarandeado, pero no temas, porque yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Mire qué precioso, qué maravilloso es eso, hermanos, saber definitivamente que el Señor quiere que nosotros podamos tener ese tipo de experiencias, esas experiencias preciosas, hermano, y que sepamos que aunque Él permite la prueba, dice, no temas porque yo rogué al Padre. Él siempre da todos los recursos para que nosotros salgamos. Miremos en qué cosas, hermano, podamos ser probados. Por ejemplo, en el caso del apóstol, de Abraham, del patriarca Abraham, dice Hebreos 11:17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Entonces, hermano, ¿para qué nos prueba Dios? Para pedirnos muchas veces lo que más amamos, hermano, ¿verdad? Y miren el caso de Abraham, su obediencia. Dice la palabra que el ángel lo detuvo y le dijo, no le hagas daño al muchacho, ya sé que le temes a Dios, hermano. Es decir, que esa obediencia, hermano, por ese acto recibió a Abraham el cumplimiento también de muchas promesas que el Señor le había dado. Entonces yo creo que este es el tiempo donde el Señor quiere que su iglesia también sea aprobada, porque, hermano, siempre al final de un ciclo hay evaluaciones, y si para ser aprobados tenemos que ser probados, pues amén, hermano, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Ese tipo de prueba tarde o temprano llega a nuestra vida, donde el Señor nos pide, nos demanda lo que más amamos, que puede ser, hermano, una posición, que puede ser un privilegio, que puede ser nuestra propia vida, que puede ser un miembro de la familia, que puede ser un bien material, la comodidad que podamos tener, hermano, pueden ser infinidad de cosas, ¿verdad? Pero el Señor, hermano, quiere lo único que nosotros siempre prioricemos, y que Él sea lo primero en nuestra vida. Lo que el Señor anhela es que todos nosotros seamos hallados reprobados, para no salir avergonzados el día de la venida del Señor. Ok. Otra de las cosas en las que vamos a ser probados es en el aspecto económico, ¿verdad? Hermano, miremos aquí Juan capítulo 6, verso 5. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos?
Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Y usted sabe la respuesta de Felipe. Me parece que ahí es donde dice él que no alcanzaría tantos denarios, ¿verdad?, para poder comprar tanto. Entonces el Señor, hermano, mire, definitivamente la pregunta que le hizo el Señor a Felipe fue solamente para probarlo, hermano. Y Felipe, claro que empezó a buscar soluciones lógicas, soluciones humanas, ¿verdad?, como nos sucede en algún momento a cualquiera de nosotros, que hermano, cuando tenemos un problema de tipo económico, de tipo material, se nos ocurre cualquier tipo de idea, pero a veces son ideas naturales, cuando lo que el Señor espera, lo que el Señor busca es que nosotros vayamos a Él, porque Él siempre va a tener la respuesta adecuada a cualquier situación, a cualquier necesidad, como pasó aquella viuda con el aceite, que iba a pagar su deuda con el aceite, la otra viuda con la que visitó Elías, hermano, que estaba ya próxima a morir con su hijo porque no tenía alimento y no sabía que la prioridad en dar era importante. Bueno, hay muchas cosas aquí que podríamos platicar, pero tenemos que saber definitivamente, hermano, que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, no nos hará falta nada. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Así que, hermano, el Señor a veces permite ese tipo de pruebas económicas para que nosotros, hermano, podamos ver milagros maravillosos en nuestra vida. A veces en ese aspecto económico también prueba nuestra fidelidad en dar, ¿verdad? Y eso es importante. Sigamos adelante. Otro tiempo es el kairos de juicio. Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa del Señor. Y si comienza por nosotros primeros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Imagínense, hermano, definitivamente la palabra del Señor nos habla de que va a haber un juicio eterno para aquellos, hermano, que no hayan conocido al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En Cristo nosotros ya pasamos ese juicio, es decir, que Él nos sustituyó a nosotros en ese juicio, yendo primeramente a la cruz del Calvario y después al lago de fuego. Pero, hermano, cuando se habla de este juicio, de este kairos de juicio, no se está hablando de ese juicio final, sino que se está hablando de que aquí dice: porque es tiempo que el juicio comience por la casa. Es decir, antes que el mundo sea juzgado, antes que la humanidad sea juzgada, la iglesia va a ser juzgada. ¿Y cómo va a ser juzgada la iglesia? Hermano, pues el Señor tiene sus formas y sus métodos, hermano, para poder hacerlo, ¿verdad? Y lo que el Señor quiere, que no nos pase como aquel rey, ¿verdad?, que lo pesaron y lo hallaron deficiente. No, hermano, sino que en ese juicio que nosotros salgamos avante, si es necesario algún tipo de disciplina, alguna corrección, o entrar a un tiempo de reforma, hermano, por el juicio que se emitió, ¿verdad? Como les sucedió a todas las iglesias que están descritas en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, hermano, ¿verdad? A las iglesias ahí les dieron: tengo esto contra ti, tengo esto contra ti, y entonces, hermano, era necesario algún tipo de corrección para o disciplina, ¿verdad?, para poder entrar a esa o ser parte de ese juicio que iba a traer bendición. Esta palabra se traduce del griego crima y denota una sentencia pronunciada, el veredicto, la condena, la decisión resultante de una investigación y el proceso de juicio que conduce a una decisión. Entonces, definitivamente, hermano, estos tiempos tienen que ser marcados. Entonces, mire, por ejemplo, hermano, ¿por qué pueden venir tiempos de juicio? En este caso particular, aquí es donde estamos hablando de aquellos dos hombres, bueno, no dos hombres, de aquella pareja llamada Ananías y Zafira. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto
oculto en tu corazón, no has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Cuál fue el juicio que se emitió ahí, hermano? Que tanto él como su esposa, hermano, perdieran la vida. ¿Por qué? Por pretender engañar al Señor, quedándose con parte de ese dinero. Ahí lo único que evidenciaron es que ellos tenían su corazón puesto en las cosas materiales, hermano, y que buscaban definitivamente más eso que al Señor. Recuérdese que el dinero es yo diría que es el rival más fuerte que pueda tener Dios. Mire, Dios no tiene rivales, eso yo lo entiendo, no me vaya a malinterpretar. Pero es que la palabra dice que nadie puede servir a dos señores, amará a uno y aborrecerá a otro. Y luego dice, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces de ahí yo deduzco que las riquezas es el problema más grande que puede tener un hombre en su corazón y que le puede impedir eso, buscar de una manera adecuada y amar a Dios, hermano. Y entonces estos, hermano, pretendieron engañar al Señor y el Señor permitió que viniera un juicio sobre ellos. Luego 1 Corintios, hermano, capítulo 11, verso 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Entonces mire, hermano, este es otro juicio, la Santa Cena es otro juicio. Por eso dice que el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Definitivamente, hermano, la Santa Cena, lo hemos dicho muchas veces, no puede ser tomada como un rito, hermano, no puede ser tomada a la ligera, como algo liviano, como algo sin importancia. La Santa Cena tiene que ser el resultado de habernos analizado nosotros a nosotros mismos para después comer el pan, porque si nosotros no nos analizamos, entonces no estamos discerniendo primero nuestra condición, pero tampoco estamos discerniendo adecuadamente el cuerpo de Cristo, y de esa manera, hermano, viene juicio. Y por eso dice aquí la Biblia, por esta razón. ¿Cuál es el juicio? Por esta razón hay muchos débiles, enfermos, y otros hasta duermen, ¿verdad? Entonces el Señor siempre nos da la oportunidad de examinarnos antes de la participación de la mesa, para que nosotros no, hermano, caigamos en esta situación. Porque imagínense un juicio de corrección por medio de la Santa Cena, donde se llega al extremo de la muerte física. Claro, no es que se vaya a perder, ¿verdad? Pero al final de cuentas, hermano, es algo terrible, es algo tremendo, es algo de lo cual nosotros nos tendríamos que guardar y pedirle al Señor, hermano, que cada vez que nos sentemos a la mesa, no menospreciemos ese momento, sino por el contrario, aprovecharlo como una oportunidad, como dice el libro de Isaías, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Así que el Señor, hermano, dice venid luego. Hay una versión, creo que la versión de las Américas, que dice venid luego y razonemos juntos. Imagínense Dios razonando con el hombre, Dios haciendo entender al hombre, hermano, en su condición. No, eso solo es un Dios de misericordia que puede hacer eso con nosotros. Ok, veamos otro más. Kairos de la siega. Kairos o tiempos de la siega. Hermano, mire lo que dice Mateo capítulo 13, verso 30. Dejad que ambos crezcan juntos. Está hablando del trigo y la cizaña. Hasta la siega, y al tiempo, al kairos de la siega, diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. Entonces mire, el tiempo de la cosecha, pues la misma palabra del Señor lo dice ahí, hermano, que es el fin del mundo, ¿verdad? Hermano, y en el cual van a venir los ángeles, hermano, y van a hacer esa separación entre el trigo y la cizaña. Usted sabe que la diferencia, bueno, tal vez no, iba a decir la diferencia entre el trigo y la cizaña. La mayor diferencia entre el trigo y la cizaña es cuando el trigo empieza a fructificar, hermano, y se inclina por el mismo peso. Entonces la espiga se inclina. Entonces eso no sucede con la cizaña, porque la cizaña, hermano, se mantiene erecta. Y no marca no da ese testimonio de humillarse, y eso es lo que nosotros necesitamos. Ok, mire lo que dice el versículo 38.
¿verdad? Y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, hermano, estas dos plantas definitivamente crecen juntas, se parecen mucho, hermano, pero realmente cuando ya se desarrollan empieza a marcarse esas diferencias, ¿verdad? Y de la misma manera así sucede con los hijos de Dios y los hijos del maligno. A veces pareciera como que no hay mucha diferencia entre uno y otro, pero en el día de la siega, hermano, se va a ver realmente quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son los hijos de Dios. Los hijos del maligno serán echados al horno de fuego y los hijos de Dios resplandecerán como el sol, hermano, en el reino de su Padre. Eso lo dice la misma palabra, ¿verdad? Ok, vamos a ir ya hermano, finalizando en un momentito. Este es el último tiempo que vamos a ver, el tiempo de los gentiles. Lucas capítulo 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los kairos de los gentiles se cumplan, hasta que el kairos de los gentiles se cumpla. Hermano, este tiempo, el tiempo de los gentiles, hermano, comenzó desde que Israel fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia. Eso está descrito en Daniel capítulo número 1. Hermano, definitivamente este tiempo de los gentiles, este kairos de los gentiles va a durar hasta, hermano, que llegue el último de los gentiles, porque es un tiempo que Dios ha dado para salvación a los gentiles. Es un tiempo bastante largo que ya a estas alturas, hermano, ya llevamos bastante tiempo, ¿verdad? Y en el cumplimiento de eso, el Señor dijo, hermano, definitivamente que era necesario, ¿verdad? Que se llegara hasta el tiempo, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, ¿verdad? Hermano, este periodo de dominio de los gentiles, hermano, terminará definitivamente cuando sea la segunda venida del Señor Jesucristo, donde el Señor va a reinar sobre el mundo, hermano, y entonces va a traer destrucción en esa batalla final. Va a traer destrucción a todos los poderes de las tinieblas que hoy están estorbando a muchos hijos de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 11, verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hermano, la plenitud de los gentiles, hermano, es como se denomina al número de personas salvas hermano, que el Señor espera que entren, que puedan entrar a la salvación dentro de los gentiles, ¿verdad? Hermano, y que definitivamente el Señor irá añadiendo día con día para formar un pueblo, hermano, para su nombre, para su gloria, ¿verdad? Definitivamente, hermano, Israel en su rebelión rechazó al Señor, hermano, y el Señor siempre ha venido tratando con Israel en esas etapas y también con la humanidad. Pero hoy en día, hermano, lo que el Señor hace entre los gentiles y los israelitas, que derriba la pared intermedia y de los dos hace un solo pueblo. Eso es lo que el Señor, hermano, vino a abolir la enemistad entre judíos y gentiles, haciendo un solo pueblo, que es el Israel espiritual, que se llama la iglesia del Señor Jesucristo. Esa pared intermedia ya fue derribada. Así que, hermano, estamos en ese tiempo por concluir el tiempo de los gentiles, el kairos de los gentiles, porque la plenitud de los gentiles, hermano, ya está por darse. Ok, terminemos con este versículo, mis amados hermanos. En el libro de los Hechos, se recuerda que empezamos en Primera de Tesalonicenses 1:7, ¿verdad? Ese fue el primer verso. Y mire 1:7, no era 1:7, 5:1. Primera de Tesalonicenses 5:1. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad que se os escriba nada. Dice aquí, hermano. Permítame que
Me salí un momentito de la presentación. No tenéis necesidad que se los escriba nada. Ahora mire cómo termina aquí el Señor hablando en el libro de los Hechos. Y Él, es decir, Jesús les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. ¿Por qué contestó así el Señor, hermano? Porque le estaban preguntando si iba a restaurar el reino a Israel en ese tiempo. Y entonces el Señor había dicho claramente que su reino ahora no era de este mundo, pero que más adelante seguramente sí lo iba a hacer, ¿verdad? Pero que entonces, hermano, creo que, mire, hay tiempos, hay épocas, hay oportunidades, hay ocasiones que son llamados kairos de Dios que tenemos que aprovechar. Tenemos que estar atentos a esos tiempos, a esas manifestaciones extraordinarias de parte del Señor, para que nosotros podamos tener nuevas experiencias con el Señor. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Hermano, hay muchos otros tiempos, quizás los más importantes, 6, 7, 8 de ellos citamos, pero realmente, hermano, hay muchos tiempos en la palabra del Señor, tiempos en los cuales el Señor se manifiesta. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre, oportunidad maravillosa de estar en tu presencia, de disfrutar de estos momentos tan especiales. Yo te suplico, te pido, papito, por favor, que venga sobre nosotros, Señor, el discernimiento del Espíritu Santo, que seamos como los hijos de Isaacar, que eran expertos en discernir, en conocer los tiempos. Queremos nosotros discernir el tiempo de cada visitación, el tiempo de cada administración de parte tuya, papito, y que de esa manera, al saber y discernir el tiempo, también sepamos conocer qué es lo que tenemos que hacer en medio de ese tiempo. En el nombre precioso de Jesús, Señor, por favor, establece esta enseñanza en el corazón de tus hijos. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.